Bueno, buenos días a todos, ¿cómo les va? Bueno, en función de que mañana 1 de mayo no vamos a tener la clase de los viernes, entonces me pareció bueno trabajar con ustedes, así sea en esta modalidad, algunos conceptos que teníamos previsto quizá cómo abordar el viernes pasado, pero bueno, no nos dio tiempo, y tratando de seguir un poco el ritmo que se sigue en la facultad, donde esta semana estuvieron trabajando dificultades atencionales, que es el módulo 4. Entonces, les voy a subir hoy el análisis que hizo la profesora Muniz sobre el caso Nicolás, una viñeta clínica para que también vayan tomando en cuenta desde qué lugares se analiza, cómo se analiza, por qué se hace énfasis en determinadas cosas y demás. Está muy bueno, así que sugiero y recomiendo que la escuchen, después las voy a publicar. Siguiendo un poco con el módulo de dificultades de aprendizaje, entonces en ese sentido quería trabajar con ustedes sobre este tema, ¿no? Y ya decíamos otras veces que de alguna manera el niño va aprendiendo de acuerdo a cómo es estimulado y toda la facilitación que pueda tener en su zona de desarrollo ambiental también, ya va adquiriendo aprendizajes, ¿no? Desde el caminar, desde hablar, desde comer, desde pedir para ir al baño, y que van de la mano de la maduración del sistema nervioso también. Y bueno, y hay algunos indicadores o hitos que tenemos que tener en cuenta en el momento en el cual estas cosas no se dan. Entonces, una de las líneas para abordar en lo que tiene que ver con el aprendizaje, que está vinculado a la palabra aprendizaje en el curso, fundamentalmente a las dificultades que se dan en el aprendizaje en la institución escolar, ¿sí? Como uno de los mayores motivos de consulta, sino también porque esta dificultad que se puede manifestar en un ámbito distinto a la casa y en la escuela, eh, tiene otras bases que lo sustentan, ¿no? Desde los aprendizajes anteriores, cómo, cómo pueden fortalecer, sostener los nuevos aprendizajes y todo lo que tiene que ver con el contexto socioafectivo y ambiental en el que el niño crece. Entonces, desde este punto de vista, se denomina DEA, a las dificultades específicas del aprendizaje, y que son, como les decía, uno de los motivos de consulta más frecuente para los psicólogos, ya sea desde la institución escolar a través de la maestra o algún otro docente que esté a cargo de alguna actividad, que lo compartan y demás, sino también porque el niño pasa a ser observado este, en otro ámbito que no es la casa, y hay cosas que pueden aparecer en estos contextos que no aparecen en el ámbito cotidiano, ¿no? Es como la primera gran salida del ámbito doméstico del niño y del lugar de crianza, ¿no? Entonces, el niño em, siempre de alguna manera es sano o esperable que el niño sea curioso. Cuando un niño no es curioso, también nos tenemos que preguntar. Entonces, el niño es naturalmente curioso a partir de que en él se desarrolla la pulsión epistemofílica, ¿sí? Que es la que le permite al niño esta curiosidad de querer conocer, de aprender, de preguntar todo lo que le genera curiosidad, y todas aquellas preguntas que el niño va realizando a medida que, eh, que va creciendo, y que el niño, cuando pregunta, también está preparado para escuchar la respuesta, ¿sí? Y hoy nos sorprenderíamos de muchas de las preguntas que hacen los niños hoy, que a lo mejor hace un tiempo atrás, primero, o no preguntaban y se les respondía de una manera en el cual hoy no tendríamos ni cómo sustentarlo, ¿no? Por ejemplo, mamá, ¿de dónde vienen los niños? O cómo, de alguna manera, el viejo cuento de la cigüeña ya no
no tiene lugar, ¿no? Más con todos los accesos al conocimiento que tienen los niños, desde Animal Planet, desde National Geographic, desde lo que ven muchos contenidos. Entonces, desde este lugar, el niño trata de incorporar progresivamente la realidad a través de sus aprendizajes. Para una autora que ustedes tienen en la bibliografía, Patricia Álvarez, que es, ella menciona, ¿sí? Que aprender también implica un duelo por la pérdida de una satisfacción inmediata, ¿verdad? Este, ¿Por qué? Porque de alguna manera hay que darle lugar a, a algo que requiere de un tiempo, de un ensayo, de un error, de alguien que mediatice, ¿verdad?, los aprendizajes. Y también el duelo por la omnipotencia narcisista, porque así le permite salir a conquistar esa realidad, esos nuevos objetos atractivos que se le proponen al niño, y cuando no hay un componente de motivación para el niño, evidentemente puede como generar una retracción en cuanto a los aprendizajes. Por eso, para aprender necesitamos de estar motivados y los estímulos que también el ambiente le dé al niño para aprender, ¿verdad? Entonces, cuando el niño pregunta es porque también está preparado para escuchar y también comprender un poco más aquello que en algún otro momento escuchó y que quedó por ahí en stand-by, ¿no? Entonces, los meses en los niños tienen un- una significación diferente que para el adulto. Para los niños, 6 meses puede ser mucho tiempo en la detección de algo que le está pasando, ¿verdad? Entonces, a su vez, también evoluciona el pensamiento, también las conexiones neuronales, en esto que decíamos que el niño crece de una manera espiralada, ¿no? Son varios procesos que se van dando en simultáneo, ¿sí? En el mejor de los casos se van dando en un término de aprendizajes simultáneos y homogéneos. Cuando no sucede, bueno, algo de esto nos llama la atención, ¿verdad? Entonces, el pensamiento evoluciona con la incorporación de la realidad, las conexiones neuronales también se van desarrollando a medida de que con el sistema nervioso, ¿verdad? Que es el sistema que nos permite la vida de relación, también se van desarrollando otras conexiones neuronales, tanto en el caminar, en el comer, en el interesarse por ir a buscar algo, en jugar, en recordar el tema de los juegos y demás. Entonces, de alguna manera, este, si el contexto resulta empobrecido, ¿verdad? Ya sea por lo poco contenedor afectivamente, por lo poco contenedor habitacionalmente en el hábitat, en el ambiente, muchas veces esto influye, ¿sí? En el aprender, en los aprendizajes del niño, por que la estimulación en el aprendizaje está interferida por otros procesos que tienen capturado el niño. Por eso, las escuelas y los CAIF y otras instituciones en determinados contextos son importantes para muchos niños porque de alguna manera son como ocupan o ofician de ese lugar que ofrece estos contextos de aprendizaje, ¿verdad? Para ello también tiene que haber un adulto disponible, ¿sí? Y en el adulto disponible, por lo, por lo que venimos como eh, hablando y haciendo referencia, es que sean las figuras referentes, los padres, por lo general, o alguien muy importante que introduzca al niño esta curiosidad por aprender, ¿sí? El interés del niño, ¿sí? Este, También va en que perciba que lo que aprende es importante para alguien, ¿verdad? Que esté de alguna manera interesado en lo que hace, en compartir un tiempo de lo que es su lugar fuera de la casa con alguien, ¿verdad? Este, y también porque, por ejemplo, con estos aprendizajes, al habilitarse al niño a que realice algunas cosas, como por ejemplo, vieron que hay niños que empiezan a escribir las paredes, entonces es mejor si es con algo lavable no genera tantas dificultades, pero
ofrecerles un pizarrón para que escriban y demás, empieza a ver que con lo que va aprendiendo empieza a ser interesante también para un otro y esto hace una sinergia con los procesos de aprendizaje. Pero también un niño puede estar inhibido en aprender, ¿sí? Por otros procesos que le están sucediendo al propio niño, por falta de estímulos en el ambiente también, ¿sí? Que son condiciones necesarias para que él pueda aprender, ¿sí? Y de alguna manera hay preguntas que se empieza a hacer tanto en primer lugar, a veces la maestra porque observa determinadas cosas, en otras instituciones porque desde pequeños observan otras. Y la escuela empieza también a preguntarse por qué el niño tiene estas dificultades para aprender. Entonces, uno de los indicadores fundamentales como para ir viendo es cuando un niño no pregunta y no quiere saber, hay un problema, ¿sí? No solamente en la escuela, tenemos que detectar dónde está este problema. Entonces, es un niño donde el ambiente le es poco motivador, ¿sí? O sea, que de alguna forma no libidiniza, no catectiza el ambiente, entonces está más capturado por sus procesos internos, la energía libidinal no está disponible, ¿sí? Hablamos de esta energía psíquica, y no la puede de alguna manera volcar hacia objetos o situaciones, ¿no? Es algo que de alguna manera está al servicio de la vida, al querer aprender, ¿no? Pero cuando el niño no pregunta y no quiere saber, uno debería pensar qué sucede en el contexto, ¿no? Donde este niño crece y se desarrolla. Cuando este niño no logra catectizar el entorno, ¿verdad? Como investir el entorno como algo estimulante, y esto es un proceso no solamente que viene de afuera hacia adentro, sino también de adentro hacia afuera, de acuerdo a lo que el niño ha ido tomando del ambiente y cómo lo ha internalizado, entonces estas investiduras del yo, ¿sí? Este, es como que las retira del ambiente porque las necesita para poder sostenerse. ¿Sí? Y a veces esta necesidad de contención que el adulto puede no ofrecer, el niño necesita de esa energía para sí mismo, ¿sí? Y que por lo general capturan mucha de su energía en estos procesos de su yo, ¿verdad? Entonces, este funcionamiento yoico eh, por otros problemas, como puede ser esto que decía, no sé, desde la falta de alimentos, las mudanzas constantes por no tener un lugar propio, o un duelo o una preocupación por alguien que de alguna manera es significativo o ha estado presente en su vida desde siempre, o porque los padres se han separado o alguien que ha fallecido o alguien que se ha ido y no vuelve o pierde un afecto, también puede estar capturado por un duelo, que no es lo mismo que depresión, que después lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, hay hitos del desarrollo que tenemos que relevar cuando también tenemos una dificultad de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, de alguna manera tenemos que prestar atención y relevar, ¿sí? Cómo se encuentra a nivel físico las vías de entrada de la información, como lo son la vista y el oído, que son sentidos este, necesarios para aprender en un contexto de lo que se espera en una escuela donde, normal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y relevar si, por ejemplo, no está teniendo algún problema auditivo, si no está teniendo algún problema de vista, ¿verdad? Que no le permite ver el pizarrón, que no puede anotar, que no escucha. Y si bien hoy hay controles estrictos desde los pediatras, también puede pasar que hay niños que lleguen a la escuela con estas dificultades y que no hayan sido detectadas en tiempo y forma para poder ayudarlos. Entonces eso también lo relevamos. Al mismo tiempo, hay otros mojones curriculares que se espera
se esperan del niño, que bien lo dice en su clase Alicia Muniz, por ejemplo, que se espera que el niño a partir del cuarto año de escuela ya pueda leer sin tener que detenerse en cada letra de una manera fonética. O sea, no deletrea, sino que cuando dice hoy es un día soleado, no deletrea a, o, i, es, ¿no? Sino que ya lo puede leer de una forma más rápida, de una comprensión de la escritura más desde el punto de vista gestáltico, ¿sí? Y no tanto analítico como sería en los primeros tiempos de la escuela, que se apunta a que vayan conociendo las letras y entre otros aprendizajes, ¿no? Entonces, de alguna manera, en cuarto año, un niño que no lee, bueno, llama la atención, ¿sí? Y obviamente que esto potencia las dificultades que pueden aparecer en el aprendizaje escolar, sin duda, ¿no? Entonces, de alguna manera va a haber que dar parte para que se lo lleve a otras consultas con otros especialistas y demás. El niño que de alguna manera no puede escuchar bien, no puede escribir bien. Si no puede registrar la fonética de, de determinadas letras, tampoco la va a poder transcribir en la escritura, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay varias cosas que entran a jugar, ¿no? Cómo ha sido su desarrollo, ¿sí? Cómo ha sido el tiempo en el cual ha comenzado a caminar, cómo ha sido el destete, cómo ha sido su proceso de maduración, cómo han sido estos controles, ¿verdad? Incluso hasta algo que quizás pueda parecer como en segundo lugar, que no lo es, la consulta con cómo es el desarrollo de la dentición, eso ayuda también en la pronunciación y demás. Y todo esto tiene que ver con maduración del sistema nervioso y todo lo que se necesita para aprender. Entonces, observar esto del crecimiento, cómo ha sido la maduración del niño, y esto viene con una dificultad específica del aprendizaje. Entonces, las dificultades específicas del aprendizaje sí están también ligadas muy intrínsecamente con lo que es el desarrollo fisiológico y neuronal y a la capacidad que este niño tiene. Y también otras cuestiones que están relacionadas con la ambiental y con lo nutricional, no solamente afectivo, y que tiene que ver, para que un niño aprenda, tiene que estar bien alimentado, ¿verdad? Y por eso también hay muchos planes desde hace unos cuantos años en los cuales la alimentación se les brinda en la escuela y no solamente tiene que ver con contextos críticos, ¿sí? Sino que es base primordial que el niño con panza llena tiene disponibilidad para poder aprender mejor, ¿verdad? Porque no tener alimento no habilita el aprendizaje. Entonces hay cuestiones básicas que hay que ir considerando para considerar una dificultad específica del aprendizaje, entre ellas lo que tiene que ver con el contexto, el ambiente, la estimulación, lo que haya adquirido, la maduración del sistema nervioso y demás, y eso se releva en el diálogo interdisciplinario con otros especialistas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Cuanto más estimulación del entorno recibe el niño y mayor interés le despierta el entorno, también al mismo tiempo va desarrollando su inteligencia o las inteligencias, como hay muchas otras teorías que no hablan de una inteligencia, sino de inteligencias, ¿verdad? Que si lo quieren leer lo encuentran en Gardner y las inteligencias. Entonces, esto quiere decir que tenemos la oportunidad privilegiada de detectar la dificultad en los niños para poder favorecer de la mejor manera su tránsito y su aprendizaje escolar, que lo necesita aprender en ese tiempo, ¿sí? Para poder tener no solamente un buen desarrollo, sino que son herramientas para toda la vida. ¿Tá? Si el estímulo de alguna manera, como decíamos, no apoya el aprendizaje y no hay una persona que le devuelva la mirada de lo importante que es aprender, este niño se inhibe,
¿sí? O encuentra que no es tan importante aprender, ¿verdad? Entonces, estas cuestiones son básicas. Además, hay algunos otros indicadores vinculares que son sintomáticos en los procesos de aprender y en el aprendizaje escolar que son fundamentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿a qué debemos prestar atención? ¿Sí? O bien este niño está retirado del entorno como consecuencia de una patología, y cuando hablamos de patología hablamos de aquellas dentro del orden del el espectro autista, ¿verdad? El autismo, porque todo el autismo u otras enfermedades graves que estuvimos algo vislumbrando en otras clases, donde aquella energía libidinal está volcada hacia adentro, ¿sí? Porque la necesita para otros procesos. Y esto también es muy típico de la depresión infantil, propiamente dicha como patología, ¿sí? Duelo no es lo mismo que depresión, pero cuando aparece la depresión tiene una sintomatología que hay que abordar porque evidentemente algo está trancando el desarrollo de ese niño, el crecimiento de ese niño, y también lo podemos observar. No es algo de lo cual podamos decir que no es grave, ¿sí? Cuanto más temprano aparece una depresión, más grave es, como decíamos, en estas clases que estuvimos trabajando un poco sobre esto para deslindar aquello de lo que es patológico de aquello de lo que no puede categorizarse como patología, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que indagar porque este nene o el niño, si pregunta, si no pregunta, por ejemplo, si ha habido una separación de los padres, ¿no? Y el padre no lo ha visto por mucho tiempo, quizá eso le esté generando también una depresión, pero hay que poder indagarlo, ¿no? Cosas que a veces, disculpen, cosas que a veces las familias no hablan porque consideran que al niño le puede ocasionar un daño mayor y sin embargo quizás este niño está atrapado en un duelo porque nadie habla, nadie le explica y tampoco pregunta, por ejemplo, o por qué el padre o por qué la madre la dejó de ver de un momento para otro, ¿verdad? Entonces, si ha habido alguna pérdida familiar, ¿no? Si de alguna manera esto no se habla y por ende no se habilita que el niño pregunte, y si no se habilita que un niño pregunte, es como que está capturado por alguna problemática de la cual él es dependiente de los adultos referentes y de alguna manera la no habilitación al aprendizaje también puede estar dada por procesos en la familia que el niño también los ve, pero quizá no pueda preguntar a un adulto que le pueda traducir lo que esté pasando. Entonces, a veces el entorno es el que prohíbe la pregunta y a veces directamente no hace alusión a ella. Entonces, la confianza del niño también para aprender está dada en que el niño pueda preguntar y que se le responda de una manera en que al niño le cierre la respuesta. Esto que decíamos, no podemos responder a un niño a un nivel en el cual la pregunta mismo del niño nos va indicando hasta dónde, de alguna manera, él va aprendiendo en el sentido de que está preparado para escuchar una respuesta, ¿sí? Y eso va aumentando la confianza en ir hacia el mundo, en investir al mundo, en preguntar, ¿verdad? Y también en esto del aprender, o sea, puede liberar su energía porque de alguna manera el aprendizaje está siendo habilitado por las preguntas que se responden, ¿sí? Entonces, si no hay respuesta, es como que no puedo ir hacia el entorno. Y si no me lo explican claramente, digamos, este, o algo que de alguna manera, aunque sea doloroso, se pueda comprender el niño, esto de alguna manera va incidiendo en el aprendizaje escolar. Lo otro también es cuando el niño de alguna manera tiene esta confianza, entonces se prepara para
recibir una respuesta confiable y al mismo tiempo esta confianza puede depositarla en un otro adulto por fuera del ámbito familiar que le va a enseñar y que de alguna manera le va a traducir sus incógnitas, esto de la pulsión epistemofílica de ir hacia el ambiente, aprender de la realidad, ¿sí? Y que este otro adulto que decimos que es la maestra en la escuela, le responde, ¿sí? Y va aprendiendo y presta su interés, su energía en eso, ¿sí? De alguna manera, si de alguna manera esto no pregunta, el niño inhibe las preguntas, entonces se comienza a implementar una resistencia en el acto de aprender, ¿verdad? En esto de ir hacia el objeto, de apropiarme de ese objeto, que son herramientas que nos brinda el aprendizaje escolar, ¿sí? Y se reprime este afecto que pone el niño en juego en las preguntas. O sea, el afecto puesto en la pregunta se traduce que yo quiero saber y necesito que me den una respuesta, pero donde la pregunta encuentra el silencio, donde la respuesta no está a la altura de lo que el niño recibe, ¿sí? Como algo que él entiende, o lo dejará en un tiempo ahí para después repreguntar, o de alguna manera empieza a reprimir estas ganas y este afecto puesto en aprender, lo empieza como a reprimir y no formula determinadas preguntas. Y esto se traslada a los ambientes por los cuales circula el niño, ¿sí? Cuando en la familia, por ejemplo, hay secretos muy importantes, cuando hablo de secretos muy importantes me refiero este, no se puede hablar de esto. eh, Podemos decir muchos de los casos que hemos quizá trabajado juntos en este sentido. La muerte de un familiar, la desaparición, la muerte de un hermanito, que la mamá no esté más embarazada cuando había mucha expectativa esperando ese hermano, que nadie traduzca qué fue lo que pasó. Entonces, un niño que ve que en su entorno eso genera dolor y empieza a inhibir la pregunta porque empieza a asumir que su pregunta es la que ocasiona ese dolor, porque el niño esencialmente es dependiente del adulto, ¿sí? Porque, bueno, es un psiquismo en construcción, ¿sí? Entonces, al quedar prohibido el preguntar y el conocer y el aprender, el niño generaliza y totaliza todo esto hacia los otros entornos. Entonces, todo esto queda trasladado también hacia la escuela, ¿sí? Entonces, de alguna manera, las preguntas que no se responden son preguntas que después el niño se inhibe de realizar, ¿verdad? También en esto, eh, lo que tiene que ver con esto de divinizar, catequizar e ir hacia el entorno, el apego y cómo se configura el apego, que hay toda una teoría sobre el apego, los invito a que lean John Bowlby, ¿sí? Que diferencia las conductas de apego, son como matrices vinculares que el niño eh, va tomando no solamente en el relacionamiento con sus figuras referentes, sino también en el apego que traslada hacia otras figuras de referencia, ¿sí? En este sentido estamos hablando de niño-adulto donde existe una simetría en la cual el adulto debe ser el proveedor de lo que el niño necesita, no solo en alimento, en afecto, sino también en el apego. Entonces, cuando una, una madre ha logrado un apego lo suficientemente autónomo o seguro para que este niño pueda apegarse hacia otra figura para poder habilitar el proceso de aprender, eso es lo esperable que pase también dentro de la institución escolar. Ahora, si tenemos, disculpen, si tenemos a lo mejor a una mamá que la salida del niño del ambiente doméstico hacia la escuela, de alguna manera a ella le genera
un monto alto de angustia, evidentemente no va a facilitar que, no solamente porque el apego entre ella y su hijo, o la figura referente de cuidado, con este niño, no habilita este desapego transitorio para ir a la escuela y depositar esta confianza que se construye desde los inicios, ¿sí? En otra figura que la cual pueda confiar, pueda apegarse sin quedar atrapado en que su madre se queda llorando, digamos, o no, o lo deja cargado con un montón de angustia. Entonces, eso es lo que de alguna manera no permite e inhibe, pero cuando se ha logrado un buen apego, ¿sí? El niño tiene la suficiente seguridad y confianza para preguntar, para aprender y puede apegarse a la figura de la maestra o el maestro, ¿sí? Para poder confiar en que lo que le está enseñando no solamente es motivante, es estimulante, sino que también le permite tener la energía suficiente para poder volcarla en el aprendizaje, preguntar, etcétera. A veces esto no viene dado desde, desde el hogar, pero también hay veces que los maestros ocupan un lugar bien importante en la vida de los niños que habilitan estos aprendizajes, ¿sí? Que son más cercanos a los niños, y esto tiene que ver con la persona también de la maestra o el maestro, ¿no? Entonces, la seguridad en sí mismo, la capacidad de catequizar a otro adulto, de volcarse hacia el ambiente, esto de la pulsión epistemofílica para aprender, ¿verdad? La disponibilidad libidinal, ¿sí? Hacer apego con otra persona y confiar en que ese maestro lo va a ayudar a aprender, ¿verdad? Y si no le interesa, no va a poder aprender si no logra confiar en ese maestro, en que de alguna manera lo que hace él o ella, de alguna manera es motivante también para un otro que lo está mirando, que puede ser este otro maestro, la figura referente que estimule el aprendizaje, por lo menos en el ámbito escolar, y quizás también de ahí trasladarlo hacia los otros ambientes, donde el ambiente, valga la redundancia, no es tan motivante. Entonces, en ese sentido, ¿sí? Tiene que ver también con que a veces la mamá quiere, en esto que hablábamos del apego y las vicisitudes del apego, con una mamá que a veces quiere seguir teniendo ese niño al lado suyo, ¿verdad? Y que no habilita el crecimiento. Recuerdan que hablábamos que también, de alguna manera, eh, para crecer se necesita también el acompañamiento del adulto. El niño no crece solo si no lo estimulan, ¿sí? Y habilitan. Entonces, de alguna manera, en este sentido, es funcional a veces el síntoma del niño, de la dificultad del aprendizaje, que es una dificultad que se manifiesta en la escuela, muchas veces tiene que ver con las depositaciones que hay en estos niños, de acuerdo a lo que esta mamá necesita y quiere y que él percibe que tiene que proporcionar, y es algo bien relacionado a lo vincular, ¿verdad? Y así con otros hitos del desarrollo. Este, son cosas que también son determinadas por la historia de los padres con respecto a sus propios aprendizajes en general, ¿no? Entonces, el aprendizaje a veces como dificultad específica, ¿sí? Este, comienza a manifestarse, eh, no con relación a todos los aprendizajes, empieza como a emerger el aprendizaje como una dificultad y como un síntoma en la escuela. ¿Que eso hace que el niño no tenga capacidad de aprender? No. Lo que sucede es que en este aprendizaje que apunta hacia otras herramientas, no está pudiendo desplegar todo su potencial, ¿sí? Porque está atrapado por otras situaciones que mayormente tienen que ver con su entorno. Después vamos a ver que existen dificultades propias que condicionan los aprendizajes, pero la dificultad de aprendizaje escolar o y la dificultad específica del aprendizaje escolar, ¿sí? Por lo general es algo que tiene que ver con lo situacional del niño. Y después vamos a ver otras que son más primarias, ¿sí?
que se denominan dificultades primarias del aprendizaje. Entonces, en este sentido, continuamos con esto, ¿verdad? Entonces, la constitución psíquica también se manifiesta, el grado de constitución psíquica del niño también se manifiesta a través de cómo ha transitado los aprendizajes. Entonces, los niños, por ejemplo, que esto lo habla muy bien Alicia en la clase que, que ya tienen a disposición, em, quizás esto de poner en papel, de escribir lo que decíamos la otra vez, que decía también Janine, con esto de aprender, ¿no? Esto de la imposibilidad de trasladar el aprendizaje, plasmarlo en la escritura, ¿no? Entonces, a veces tiene que ver que el niño que no aprende, ¿sí? En la lectoescritura, a veces no puede poner en juego esta agresión o agresividad necesaria para poder aprender. Y cuando hablamos de agresividad necesaria para poder aprender, significa también con esto eh, de poner en competencia las habilidades que el niño trae consigo, ¿sí? Para poder aprender en la escuela todo lo que se le transmite curricularmente, ¿no? Entonces, un niño que no aprende no solamente puede ser por alguna dificultad que tenga a nivel neuronal, o alguna otra dificultad por alguna discapacidad adquirida, sino también porque a veces tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Del apego, de la habilitación y demás, que eso condiciona al niño, no lo deja de alguna manera crecer, no lo habilita a explorar nuevos ambientes. Entonces a veces aparece la dificultad en la lectoescritura como la dificultad de poner en juego la agresión. Entonces, escribir implica apropiarme del papel, ¿verdad? Es como apropiarme de algo y a veces eso está inhibido. Y lo mismo la lectura, ¿no? Me apropio de la lectura para incorporarla, ¿sí? Entonces a veces son estos las manifestaciones de la constitución psíquica de ese niño en cómo se va constituyendo su psiquismo, teniendo en cuenta que es algo en construcción, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eh, estas cosas pueden interferir en el aprendizaje de la lectoescritura y en otros que se dan en el ámbito escolar. Lo que se llaman las DIS y las dificultades de aprendizaje que están en este módulo, las dificultades de aprendizaje y las discapacidades tienen que ver también en cómo se conciben las políticas, ¿sí? En determinado país y qué es lo que se espera que un niño aprenda en determinado país. Entonces, por ende, tiene que ver con la política, con la cultura y con lo que la sociedad espera de esos niños. Entonces, también en esto entra en juego, obviamente, de esta tríada que es familia, escuela y niño, ¿sí? Entra el papel del docente que de alguna manera no se lo capacita a la altura de todos estos estímulos que el niño hoy tiene, ¿sí? No se invierte en educación, en la diversidad incluso de los dispositivos en los cuales los niños crecen, se forman, se corporizan, ¿sí? Y todo aquello a lo cual el niño dispone hoy día, quizá estamos enseñando a través de textos en los cuales un documental puede dar mucho más de lo que el niño puede entender de lo que está escrito en otras palabras. Y eso implica que el niño no puede aprender o quizá el dispositivo que se le enseña hoy no es el más apropiado a los tiempos de la actualidad y cómo vivimos hoy con niños nativos digitales, ¿no? Pero las dificultades primarias o específicas del aprendizaje, las llamadas DIS,
son síndromes neurológicos. Por eso hay que diferenciarlas de aquellas que son las DEA, dificultades específicas en el aprendizaje. Las dificultades primarias o específicas son síndromes neurológicos y por lo general están precedidas las áreas afectadas del prefijo dis, que significa en menos, ¿sí? Y están comprometidas funciones psicológicas superiores, ¿sí? Que son las que dejan secuelas aún después de la niñez, ¿sí? Hasta la adultez, que son aquellas que se pueden compensar. Cuanto más temprano se detecte, mejor va a ser el potencial que podamos desarrollar con ese niño, ¿sí? Porque son persistentes, no se curan, sino que se compensan y se acompañan. Cuanto más temprano, mejor, como todo en esto de los modelos que hablábamos en el otro módulo acerca de los modelos diagnósticos en cuanto a la prevención. Entonces, para ello tenemos las dispraxias, ¿sí? Que las dispraxias tienen que ver, un segundito, que tengo por aquí, un segundo. Bueno, en esto que les pedía un minuto como para ver una cuestión, como haciendo síntesis un poco en esto, ¿no? Que las dificultades de aprendizaje, ¿verdad? O los problemas en el aprendizaje, de alguna forma es que el aprender, ¿verdad? Está atrapado por deseos inconscientes, ¿no? De alguna forma están, pero lo que se ha perdido es ese deseo de aprender. Entonces ahí se lo ve como este síntoma, ¿no? Que de alguna forma lo que quiere es eludir un conflicto. Esto que decíamos, bueno, no se habilita la pregunta, entonces el niño no pregunta, el síntoma cumple la función de denunciar que hay algo que no se puede preguntar, el deseo queda como atrapado, ¿verdad? Entonces, de alguna manera oculta algo con relación a que está en un lugar en el cual el niño se encuentra como atrapado en esa situación en la cual no le permite apropiarse del aprendizaje. ¿Esto hace la dificultad específica del aprendizaje? ¿Hace que un niño sea menos inteligente? No. Lo que hace es dificulta la capacidad de poder aprender curricularmente, ¿no? Y a veces tiene que ver con otras cuestiones que también aparecen, con una gran inhibición, ¿sí? Como una síntesis de la parte anterior que veníamos viendo, donde una inhibición cognitiva, ¿verdad? En la cual de alguna forma la represión no funciona como para poder liberar esta energía que queda atrapada ahí en la inhibición, la represión falla, ¿sí? Y que de alguna manera no puede liberar esta disponibilidad para ponerla en juego en el aprender, ¿sí? También en esto puede haber un síntoma reactivo, ¿verdad? En la dificultad del aprendizaje, de alguna manera que remite a factores que son externos al niño o en el adolescente también, obviamente, ¿sí? En el cual el niño mantiene el deseo, pero de alguna manera no hay una oferta de aprendizajes posibles en los contextos por donde circula, ¿no? Y en realidad requiere de abordajes interdisciplinarios, ¿verdad? Por lo general tiene que ver con eh, fonoaudiólogo, ¿verdad? Y otras disciplinas, psicomotricidad también, psiquiatría a veces también, pediatra, ¿no? Y obviamente los psicólogos, ¿no? Y de alguna manera, como decía, son parcialmente compensables, relativamente estables también, ¿no? Y pueden combinarse entre sí. Un niño que sufre porque no puede aprender este, en la escuela,
y que eso deriva y se conjunta, digamos, con una dificultad de aprendizaje, y sí, también el niño tiene un sufrimiento porque no puede desplegar el aprendizaje en el desplegar no, no puede como apropiarse del aprendizaje en la escuela, ¿no? Entonces, el diagnóstico diferencial de esto es fundamental, ¿sí? Para el tratamiento, para orientar a la familia, para orientar al docente y también a poder ayudar a este niño, ¿no? Entonces, les decía que con esto de las DIS tenemos las llamadas dispraxias, que son dificultades relacionadas con alguna dificultad neurológica y que implica todo lo que tiene que ver con lo motor, ¿verdad? Con las praxias motoras, ¿sí? Las disgnosias, bien, ahí, que tiene que ver con la capacidad de cognitiva de apropiarse de determinados contenidos de alguna manera. Y por eso también la plasticidad neuronal en poder compensar, por ejemplo, en algún aprendizaje sobre algo que tenga que ver con geografía, historia y demás, quizás de una determinada manera, cómo se son transmitidas, no las puede comprender. ¿Eso quiere decir que no puede aprender? No, quizá hay que buscar otras estrategias pedagógicas, ¿verdad? Para que pueda aprender. Están afectadas también áreas y funciones psicológicas como son la atención, ¿sí? El lenguaje y la memoria. Entonces, las dificultades primarias son síndromes neurológicos, ¿verdad? Voy a nombrar algunas de estas que son las primarias, como la dislexia, ¿sí? Que es la dificultad específica en el aprendizaje de la lectura, con déficit en lo que tiene que ver con la lectura analítico secuencial, ¿verdad? Aquella que decíamos en los primeros años de escuela, y con las visogestálticas, que son aquellas donde la lectura se va como despegando de lo tan fonético en el vocablo, en la vocal, en la consonante, cómo se pronuncia y cómo se une, sino que permite la lectura, ¿sí? Entonces, la visogestáltica es aquella que les decía, y que decía Alicia también, que a partir de cuarto año de escuela se espera de que el niño ya de alguna manera esté desarrollando eso, ¿verdad? Que pueda como leer la palabra sin tener que deconstruir en cada letra. Entonces, en la dislexia, es una dificultad de aprendizaje que permanece, que se compensa, que es persistente, pero que no incide en la inteligencia, siempre y cuando también esto sea acompañado de nuevas estrategias para poder aprender. Están las maestras especiales, las pedagogas, ¿verdad? Las psicopedagogas y demás que intervienen en esto de los abordajes interdisciplinarios, que también va hacia las dificultades secundarias que ahora las vamos a ver. La discalculia también, que es una dificultad específica en el cálculo y otras habilidades matemáticas, ¿sí? Y que discrepa quizás con el rendimiento en otras áreas, quizás en el lenguaje tiene un mejor desarrollo y en la parte de cálculo y matemática, eh, ahí se presenta la mayor dificultad. Y esto no es solamente tener un problema con la matemática, tengo una discalculia, sino que recordemos que tiene que ver con algo que está asociado a, de alguna manera, a dificultades neuronales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, de alguna manera, lo que les estaba diciendo, que está alterado lo que tiene que ver en la adquisición, ¿verdad? Del aprendizaje del número y de cómo se suma, se resta y demás.
Entonces, en esto de las DIS que decía y las áreas afectadas, ¿verdad? Estaba con aquellas funciones psicológicas comprometidas. Las praxias son aquellos que nos permiten movernos en el espacio y manipular objetos. Las gnosias están relacionados con lo sensitivo, pero también con esto que tiene que ver con el aprendizaje mediatizado por con la interrelación de las funciones cerebrales y con áreas sensitivas, ¿sí? Como puede ser el área ocular, el área auditiva, ¿verdad? Otras funciones psicológicas más complejas y superiores también están afectadas, el lenguaje, la memoria y la atención, como les decía, ¿no? De alguna manera, las dificultades secundarias, ahora sí, son aquellas que se manifiestan en la esfera de lo psicológico, que afectan el desarrollo afectivo emocional, ¿sí? Y que se circunscriben al nivel intelectual, ¿tá? Eso quiere decir que afecta el desarrollo intelectual. Si se aborda en el tiempo y en el momento y se le apoya al niño en todas estas áreas de forma interdisciplinaria, este, el desarrollo intelectual puede no estar descendido, pero también puede estarlo. Y las que son del orden pedagógico también en estas dificultades inespecíficas, que son aquellas vinculadas al hecho educativo, ¿verdad? Las que tienen que ver con los métodos y pedagogías de la enseñanza curricular, que son las que condicionan o que las que dan como condicionantes o no, dependiendo también de ese sujeto que enseña en esta tríada, ¿verdad?, de lo que es la escuela, familia y niño, las relacionadas al sistema educativo. Y otra de las situaciones que inciden en las dificultades secundarias o inespecíficas son las condiciones socioeconómicas y culturales adversas, ¿no? Y para eso sí, quizás nos trasladamos a situaciones extremas de niños que crecen en asentamientos, donde no tienen asegurado el techo, la vivienda y la comida, ¿verdad? Pero no aprender en la escuela es un síntoma, ¿verdad? Que está señalando hacia otro lugar que no es un síndrome neurológico asociado a lo que decía anteriormente, ¿verdad? Es un síntoma que hay que buscar sus causas en otros contextos seguramente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, les decía, un segundo, que estoy buscando algo por aquí, alguno de los materiales, que esto de las DIS, ¿verdad? Son dificultades primarias, ¿sí? Que está asociada a síndromes neuronales y que manifiestan trastornos en la adquisición, ¿sí? Las dificultades primarias. Y por eso se asocian a determinada parte de lo que se espera en el aprendizaje escolar. Y también, de alguna forma, decirles que, como para profundizar un poquito más en esto, ¿no? Que la disfasia, ¿sí? Es una dificultad en la adquisición del lenguaje oral que implica un desarrollo tardío o dificultoso, ¿sí? En el desarrollo del lenguaje oral, que es fundamental para también el aprendizaje de la lectoescritura también. Y no es lo mismo que la dislexia, ¿no? La dislexia es una dificultad específica en el aprendizaje de la lectura y de la escritura, que ya algunas este, eh,
de sus características decía, ¿no? El déficit en la estrategia de aprendizaje de la lectura desde el vamos, ¿sí? Y que son funcionales o disfuncionales, no son neuronales, ¿sí? Hay una dificultad funcional en este aprendizaje. Después la discalculia, era en esto que decía, bueno, de la dificultad específica en el cálculo y otras habilidades matemáticas. La disfasia es esto de la dificultad en aprender el lenguaje oral, ¿sí? Y que de alguna forma involucra todos los niveles formales del lenguaje, por eso el lenguaje como función psicológica superior también está interferida, ¿sí? Y también va a interferir en la adquisición de la lectoescritura, ¿verdad? Y en el desarrollo cognitivo general. Por eso hay que abordarlo tempranamente, ¿sí? Un niño que tiene dificultades en poder verbalizar, hablar y demás, no se manifiesta en la escuela solamente, se manifiesta a niveles más tempranos, por eso hay que trabajar y preparar preventivamente a ese niño para el aprendizaje escolar. La disgrafía tiene que ver con una dificultad en la adecuación del gesto al escribir, el gesto gráfico, ¿sí? Y también con la ejecución de la escritura. Por eso decíamos que tiene que ver con síndromes y con trastornos en la adquisición, porque están afectadas las funciones psicológicas superiores, las espraxias, las gnosias, ¿sí? Que afectan, por ejemplo, la disfasia, ¿sí? Incide también en la disgnosia, y las dispraxias también, ¿verdad? Y ahí las vamos como diferenciando, ¿verdad? Entonces, en este sentido, ¿sí? Decía que las dificultades, retomando, las dificultades secundarias están vinculadas a 3 esferas, se les llama secundarias o inespecíficas, ¿sí? Están asociadas a la esfera de lo psicológico, en el desarrollo afectivo emocional, en lo pedagógico, en las condiciones que el sistema educativo ofrece, y en las socioeconómicas y culturales adversas, ¿verdad? Entonces, tanto las dificultades de aprendizaje primarias como secundarias pueden asociarse en la dificultad de aprendizaje escolar, en los aprendizajes en general, pero el no aprender en la escuela, y hacemos énfasis en la escuela, es un síntoma que si no se detectó en otro momento una dificultad de aprendizaje específica, como estábamos hablando ahora, una dificultad primaria en las praxias, en la ejecución de movimientos, en las gnosias, como decíamos en el lenguaje oral, ¿verdad? Va a trasladarse, ¿sí? Con un sufrimiento psicológico en el área pedagógica y también en lo otro, y se asocian con dificultades secundarias. ¿Cuál es nuestra labor? Bueno, a su vez, primero, hacer un abordaje interdisciplinario y que nosotros descifremos detrás de ese síntoma que aparece como una derivación que el niño no aprende, ¿sí? Un síntoma para la escuela, pero una dificultad para ese niño, despistar si hay asociadas dificultades primarias con secundarias, si estamos en el área de las dificultades secundarias, que tenía estos 3 niveles, o estamos más con una dificultad más persistente que tiene que ver con las que son las primarias o específicas, relacionadas a las praxias, a las gnosias, que GNO SIAS, que me cuesta como nombrarla, lenguaje, memoria y atención, que son funciones psicológicas superiores, pero que también dependen de que las praxias y las nocias se desarrollen adecuadamente para poder desarrollar el lenguaje, la memoria y la atención, ¿sí? Entonces, todo depende de cómo hayan sido estos aprendizajes primarios en los primeros tiempos del niño, ¿verdad? Entonces, volviendo a retomar esto, ¿no? Las dificultades específicas del aprendizaje, decíamos todo aquello que hay que relevar, incluso a nivel del parto, cómo fue el parto, el nivel de APGAR, que es esta evaluación neonatóloga que hace el especialista,
inmediatamente después del parto, ¿verdad? Y también poder nosotros ver en las dificultades de aprendizaje cuáles son las dificultades de aprendizaje que nos están llegando como motivo de consulta e ir descartando otras cosas. Entre ellas, la dificultad de aprendizaje primaria o específica, que tiene que ver con trastornos en la adquisición, ¿verdad? De nocias, prasias, lenguaje, atención y memoria, ¿sí? Pero despistaje en el sentido para ver cuál es nuestro abordaje específico y para ver cómo ha incidido en el sufrimiento de ese niño y cómo éste se manifiesta como un síntoma para la escuela, ¿sí? Que este niño tiene síntomas porque está sufriendo por todo esto que a lo mejor nadie pudo reparar antes, quizá, o sí, o de alguna forma el abordaje no fue el más adecuado para ese niño. Entonces, las dificultades de aprendizaje, tenemos que ir descartando todas estas cosas que hacen al crecimiento y al desarrollo del niño que se tienen que ir cumpliendo. Que el niño aprenda a simbolizar, que la adquiera, digamos, en el segundo en los primeros 2 años, o a los 2 años ya adquiera la función simbolizante, aquella de la que hablaba Piaget, ¿verdad? El tema de la ausencia y la presencia, ¿sí? Y esto también hace a la retención de los aprendizajes escolares, ¿verdad? El poder simbolizar. También lo que tiene que ver si este niño tuvo dificultades para caminar, para aprender el lápiz, para tomarlo, para comer, para un montón de cosas. Bueno, todas estas son cuestiones que nos pueden dar indicadores de algo a nivel del desarrollo neuronal, de la plasticidad neuronal, que pudo haber estado asociado a otros factores previos, ¿no? Bueno, tenemos que ir averiguando en el diagnóstico todas estas cosas, ¿no? Entonces, en esto preguntarnos qué son las dificultades de aprendizaje, si vamos descartando todas estas cosas que veníamos viendo como condicionantes en las primarias o específicas, ¿verdad? Entonces, ahí nos trasladamos a las que son las dificultades del aprendizaje propiamente dichas, que son aquellas que se manifiestan en la escuela, ¿sí? Y donde la escuela es una de las partes en las cuales es parte del mismo y contribuye a veces en el desarrollo de estas dificultades, ¿no? Entonces, la escuela responde a un sistema y un paradigma, ¿sí? Que también le pide al maestro y se le pide a la institución escuela que cumpla con determinados estándares, que el niño a tal edad aprenda esto, que el niño a tal edad pueda hacer esto otro, que sepa hacer esto, que sepa hacer lo otro, cada niño tiene diferentes formas de aprender el mundo y que también van desarrollados con la mirada del otro, la habilitación del otro, el contexto, la carga neuronal, si es la adecuada, si no tiene problemas a nivel de lo primario neuronal, si no ha tenido dificultades en su desarrollo, si tenía y perdió algo producto de algún accidente, ¿verdad? Todas esas cosas hay que relevarlas para decir, bueno, acá hay una dificultad en el aprendizaje escolar y poder describir a modo de aproximación diagnóstica qué es lo que le pasa a ese niño que manifiesta una dificultad allí. Por lo general y en su gran mayoría, las dificultades de aprendizaje primarias son detectadas antes, ¿sí? Por los controles pediátricos. Pero las dificultades de aprendizaje escolar, o secundarias o inespecíficas, por lo general empiezan como a diagnosticarse o llamar la atención en la escuela a partir de los 6, 7 u 8 años, donde no empiezan a cumplirse estos parámetros que el sistema pide, ¿verdad? Entonces, la dificultad específica de aprendizaje, para un determinado sistema, este, como dice la profesora Muniz, no existen como tales, sino es por fuera de este sistema que los evalúa. O sea, que el niño en otros lugares tiene un desenvolvimiento normal, el niño aprende, es inteligente, ¿verdad? Quizás la dificultad está en cómo armoniza el sistema con determinados niños donde la diversidad
y la diferencia es considerado como un síntoma a tratar, ¿no? Y por eso se hablaba del sobrediagnóstico y demás la otra semana, y es considerado entonces como una dificultad por el sistema. Siempre hay excepciones en las cuales hay un buen ensamble, ¿verdad?, entre una dificultad de aprendizaje, la familia, los profesionales que intervienen para poder propiciar y estimular a que este niño no sea el tránsito escolar un sufrimiento mayor para él, ¿verdad? Entonces, como que las dificultades de aprendizaje específicas de aprendizaje quizás sean de alguna manera inespecíficas, por decirlo paradojalmente, porque quizás ese niño con otro sistema, con otra escuela o con otra maestra o con otro contexto, quizás este niño no tendría dificultades. A veces hay niños que se los cambia de escuela y los niños aprenden este, de una manera mucho más eh, se les hace más fácil, por decirlo de otra manera, ¿no? Entonces, existen tantos modos de aprender como niños hay, y también existen distintos modos de enseñar. La cuestión en esto es cuánto el sistema pueda como adaptarse a este niño, y con el sobrediagnóstico a veces se le pide al niño que se adapte al sistema escolar. Por eso, antes de diagnosticar a un niño hay que hacer un examen exhaustivo de todas estas variables que estuvimos viendo, antes de que un niño esté medicado, digamos, por una dificultad que tiene que ver con su desarrollo y su crecimiento. Tienen que haber sido indagadas todas estas áreas, ¿verdad? Para no caer de alguna forma como rehén del sistema, ¿sí? Y ser como el el desviante del sistema en este sentido, como el que no aprende, el que carga con una etiqueta para toda la vida porque era fatal, porque no aprendía, porque era un burro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, también es necesario saber en este sentido otras cuestiones que ya hemos visto, ¿no? Lo del apego, cuándo ha sido sus primeros pasos de socialización, ¿verdad? Este, lo que de alguna manera nos ayuda como a ir despejando todas estas cuestiones, ¿no? También en este sentido, ver que el niño en el aprendizaje, así como su constitución psíquica, siempre es de carácter intersubjetivo, ¿sí? Que pueda catequizar, que pueda apropiarse de la realidad, que se apegue a otras figuras, es algo que va a favorecer el aprendizaje, ¿no? Y también indagar cómo ha sido la historia de estos aprendizajes, ¿no? Sin duda, para poder observarlo en su contexto, ¿no? Entonces, dentro de lo que es las conexiones en el área del aprendizaje, se requiere que interactúen diferentes módulos. Este, Cuando digo módulos, no digo módulos solamente curriculares de esta UCO, sino módulos esperables para el desarrollo y el aprendizaje en el niño, ¿verdad? El lingüístico, el visoespacial, donde el cuerpo en el espacio juega su lugar, ¿sí? En la experiencia del aprender, el espacio, ¿verdad? Cómo es representado a la hora, por ejemplo, de dibujar y ver cómo el niño dibuja, cómo distribuye los elementos en el dibujo, o si no dibuja, también nos dice eso, ¿verdad? Y también con el área de lo ejecutivo, ¿no? Cómo pone en juego el movimiento en su parte, en toda su espacialidad, su cuerpo, el cuerpo, cómo lo maneja en ese espacio. ¿Qué es aprender, según Janine? ¿Verdad? Dice, aprender supone un trabajo psíquico, esto que decíamos y que describía también la profesora Muniz. Aprender supone un trabajo psíquico, es un rendimiento en el que se entrecruza los deseos, no solamente el del niño, el del otro adulto, los avatares que transita, ¿sí? El yo y los ideales del yo, de los ideales de los padres, las expectativas para ese hijo y también lo que espera la escuela, ¿verdad? Entonces, aprender supone un trabajo psíquico. Para eso
se necesita tener disponibilidad psíquica, ¿verdad? Este, bueno, entonces como les decía esto que decía Janine, que me parece que es bien importante, por qué es necesario que el niño tenga esta disponibilidad de energía psíquica para investir el entorno, es porque aprender es un trabajo psíquico, ¿sí? Y requiere de un rendimiento, y poner en juego ese rendimiento para sacar lo mejor de sí, en un potencial que se atraviesa por el deseo de ese niño que proviene de un otro, ¿verdad? El deseo de saber, ¿sí? Alude a un saber acerca de la sexualidad también y de las diferencias sexuales del nacimiento y preguntas que insistirán a lo largo de la vida sin que nada pueda satisfacerlas totalmente. Esto también se enraba con lo que este, de alguna forma me explayaba un poco más a lo que Alicia decía, con esto del no preguntar, el no preguntar no habilita el deseo de aprender, el que no habiliten a la pregunta, que el niño es dependiente del adulto, ¿verdad? Y ni que hablar si también hay algo en esto del saber que tiene que ver con lo vital y que alude a un saber acerca de la sexualidad, de las diferencias sexuales, ¿verdad? Del nacimiento, ¿sí? Que son cosas que interrogan al niño y que a veces el mundo adulto no habla, no inviste lo vital y la sexualidad de una manera en que el niño asuma su sexualidad en tiempos de niño, ¿verdad? No en tiempo del adulto. Entonces, también va relacionado a un saber. A veces este saber acerca de la sexualidad tiene que ver con la sexualidad propia y también con la sexualidad este, en todas sus expresiones del entorno, ¿sí? Y cómo el entorno maneja esta sexualidad del niño, ¿verdad? Esto también lo muestra muy bien Silvia Bleichmar, ¿sí? En el texto de Las infancias y las adolescencias ya no son las mismas, ¿no? En este sentido, un poco como articulando todo esto que venimos viendo, para aprender, también dice Janine, ¿no? Aparte del trabajo psíquico, hace falta investir el mundo, atender esto de la función psicológica superior, ¿verdad? Poder grabar lo aprendido, y para eso requiero de otra función psicológica que es la memoria, ¿verdad? Apropiarse creativamente del conocimiento y poder ligarlo con otros saberes. ¿Cómo ligamos desde la ligación afectiva, ¿verdad? Aprender con afecto, ¿sí? Investir el mundo con afecto que me interese aprender, atender, retener en mi memoria, ¿sí? Sí, esto, por lo general, si no está condicionado por una dificultad primaria neuronal, se asocia, ¿sí? A una dificultad de aprendizaje secundaria porque hay algo en el proceso del aprender que está interferido por lo afectivo emocional, ¿sí? Que muestra el niño, pero que no solamente tiene que ver con el niño es portador, ¿sí? De alguna manera de aquello que no se le facilita o se le inhibe o se le prohíbe, ¿sí? Entonces, las DIS, lo reitero nuevamente, tiene que ver con un trastorno de la adquisición, siempre y cuando no haya una lesión, ¿verdad? Es una alteración funcional y se evalúa clínicamente. ¿Por qué señalo si no hay lesión? Porque puede haber habido una lesión que haya afectado el área del lenguaje, ¿verdad? O puede haber una lesión que en la parte de asociación sensomotriz, ¿verdad? O sensomotora. Entonces, si no hubo una lesión posterior y se adquirió y luego se perdió, bueno, si no sería una alteración, pero la plasticidad neuronal y del cerebro muchas veces ayudan a compensar estas dificultades con todo un abordaje, ¿verdad?
El prefijo a, que ustedes habrán escuchado como afasia a veces, ¿no? O anosia, ¿sí? Tiene que ver con la pérdida de algo ya adquirido. Por lo general, el prefijo a se reserva para los adultos, ¿sí? Alguien que por un accidente o por un accidente cerebrovascular resultó alterada el área del lenguaje, se le llama afasia, ¿sí? O agnosia, ¿sí? Dependiendo qué área del lenguaje esté afectada. Y así con otras áreas que estén este, vinculadas a estas funciones de la memoria, ¿sí? O alguna pérdida de alguno de los sentidos que intervienen como área motora en los aprendizajes que requiera de otros aprendizajes, ¿no? Entonces, la pérdida de una habilidad ya adquirida, por eso A significa no, dis significa trastorno, ¿verdad? En menos. Por ejemplo, una lesión cerebral, como les decía, ¿no? Y acá, en esto, bien, por aquí, ¿no? De alguna forma, antes de cerrar con una viñeta que está en portugués, que se las voy a leer en lo mejor que pueda en español, eh, hacer como una breve síntesis, ¿verdad? De la dificultad de aprendizaje en este sentido. La escuela ofrece al niño un nuevo espacio de entramado simbólico, ¿sí? Para lo cual le exige que esté dispuesto a incorporar nuevas significaciones que ponen en cuestionamiento su marco de referencia primario y que le generan conflictos con certidumbres anteriores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna forma aquello que lo tenía como conocido y que estaba en mi ámbito más cercano, de alguna forma es el marco de referencia desde el cual parte el niño. Que le genera conflicto, sí, porque se le ofrece un mundo nuevo. La escuela, en ese sentido, es un espacio de un entramado simbólico nuevo. Y el tener la suficiente agresividad para apropiarse de eso nuevo, como también de incorporar, ¿sí? Eso nuevo simbólico que se ofrece para introducir y apropiarnos de eso implica crecimiento y desarrollo. ¿Tá? Entonces, de ahí es que la escuela eh, ofrece este entramado simbólico y que ayuda a crecer y a desarrollarse y adquirir habilidades en el niño. Pero para eso tiene que haber disponibilidad en el niño, ¿sí? Para esta apropiación del mundo externo y de lo que este mundo externo le ofrece, ¿sí? Y bueno, y de alguna manera que no esté condicionado, ¿no? Por esto que hablamos de las dificultades primarias. Y si estuviera condicionado, hacer el abordaje más temprano posible para que de alguna manera pueda transitar lo mejor posible estos aprendizajes a través de la escuela, que muchas cosas ha cambiado, como la integración, la inclusión y en muchas, en poder enseñar desde la diferencia. Y si no, toda la oferta que se requiere para que este niño esté apuntalado, acompañado de nuevos dispositivos pedagógicos para que pueda aprender todos estos conocimientos que los va a necesitar para toda la vida. La complejización, o sea, esta exigencia del trabajo psíquico para el niño y de complejización y complejidad simbólica, según lo dice Patricia Álvarez, que la tienen también publicada o colgada en el espacio EVA, lejos de ser una problemática solamente cognitiva, compromete a todo el niño en su trama psíquica. Entonces, por eso es que no podemos separarlo, la simbolización en el proceso de aprender en lo intelectual con también la función simbólica en el entramado psíquico y en la constitución psíquica. El niño requiere de energía libidinal y de disponer de ella para nuevas simbolizaciones. Entonces, es de ahí que se articulan y se asocian, ¿verdad? La simbolización en el aprender con la simbolización necesaria para la constitución psíquica, ¿verdad? Aquello que hablaba Piaget del principio de reversibilidad, la presencia, ausencia, yo, no yo, todos estos,
investiduras libidinales afectivas en los vínculos, que de alguna forma le permita liberar determinada energía libidinal para poder adquirir nuevas simbolizaciones, con la impronta de lo curricular, ¿sí? Para poder adquirir estas herramientas. Entonces, de ahí es que lo veíamos viendo como un sujeto en desarrollo, para poder también dar nuevas construcciones de sentido también. Entonces, como de alguna manera, antes de finalizar, dejar como dos cosas como claras. ¿Dificultades primarias y secundarias en el aprendizaje se pueden asociar? Sí. Eh, ¿Qué es lo que de alguna forma promovemos? Que las dificultades de aprendizaje primarias, o sea, esto de las nocias, las prasias, la memoria, la atención, y el lenguaje, al momento del aprendizaje escolar, si hay una dificultad o un trastorno en esta adquisición, como decíamos, que hayan sido detectadas en el tiempo oportuno para poder trabajar y que el niño llegue con una mejor disposición al momento de entrar en la institución escuela, ¿sí? Si imaginemos que esto no ha sucedido, entonces, de alguna manera, también eh, va a afectar en todos sus vínculos y en cómo pueda apropiarse y estar en la escuela, ¿verdad? Y bueno, y si no hubieran estas dificultades primarias específicas, todo lo que aparece como emergente y desviante del sistema escuela es un síntoma seguramente para la escuela, es un síntoma para ese niño porque sufre, pero este síntoma hay que deconstruirlo porque el niño no debe ser colocado como en el lugar del chivo expiatorio, en un sistema que quizás no puede ofrecerle más de lo que le ofrece, sino que necesita apoyos desde otro lugar. Entonces se compromete a la familia, ¿verdad? Y a otras figuras de referencia que puedan investir la importancia de aprender para ese niño, ¿verdad? Entonces, enuncia y denuncia algo el sistema. Entonces, la sublimación, trayendo cosas también de lo que venimos hablando en la parte afectivo-emocional y en el aprender, funciona como un proceso que relaciona al placer con toda actividad representativa, con las demandas, con las exigencias sociales a las que se ve sometido el niño. Entonces, si se vincula el afecto placentero a la representación, ¿sí? Que se liga lo afectivo a lo representacional, también ligamos lo afectivo en el aprender, ¿sí? Porque el aprender también requiere de la representación sin duda, ¿verdad? De poder representar esos aprendizajes simbólicos, ¿sí? Y simbólico, por ejemplo, es el número, es la letra, es la palabra. ¿Qué se pone en juego en el deseo de aprender? Si no está en relación a lo que establece la sublimación, bueno, el deseo de aprender presupone una actividad sublimatoria al servicio, ¿sí? De un proyecto identificatorio de este niño y en el intento de alcanzar un placer en la apropiación de los objetos, no una censura, no una prohibición, no una inhibición, ¿verdad? Y que son valorados también socialmente y por eso son soportes para el niño y en su desarrollo, ¿verdad? Entonces, la dificultad de aprendizaje escolar no solamente tiene que ver con los aprendizajes escolares, sino que también con todo lo que significa una afectación en sus procesos identificatorios, en su identidad, y ni que hablar si el niño es etiquetado, ¿verdad? Entonces representa en esto del deseo de aprender y en esto de sublimar lo placentero a la actividad de representar y aprender, ¿sí? Una ganancia para el narcisismo de ese niño. Entonces me voy a tomar el permiso de leer una viñeta en esto de, propuesta también por Alicia Muniz, que creo que está en su tesis, la pueden encontrar, de algo de por qué no podemos caer en los sobrediagnósticos y qué nos dicen los diagnósticos, ¿no? Entonces, les leo esta viñeta que está en portugués. Dice, Daniel es un niño que no sabe andar en bicicleta. Todos los niños de su barrio ya andan en bicicleta.
En su escuela los niños también ya van en bicicleta, los niños de su edad, ya andan en bicicleta, ¿sí? Pero fue enviado un psicólogo para que estudie su caso, ¿sí? Hacer una investigación y realizar algunos test de coordinación motora, de fuerza, equilibrios y muchos más. Se habló con sus padres, con sus profesores, con los vecinos, con los colegas y compañeros de clase, para llegar a una conclusión. Es que este niño tenía un problema, tenía dificultades para andar en bicicleta. Entonces, Daniel es disbiciclético. Entonces podemos ahora estar tranquilos porque ya tenemos un diagnóstico. Ahora tenemos una explicación de por qué este niño no anda en bicicleta, porque es disbiciclético, ¿sí? Porque no anda en bicicleta o no puede andar en bicicleta o no aprendió a andar en bicicleta. Entonces, esto es un poco para ver cómo el sistema y el sobrediagnóstico busca depositar en el niño este, en un léxico que en realidad quiero creer que la palabra disbiciclético no estaría dentro de una dificultad de aprendizaje en algún catálogo, algún manual, pero bueno, cómo se puede buscar y buscar y buscar dónde está el problema en el niño y en esto un poco, este, de alguna forma tomado como metáfora, el niño entonces es disbiciclético porque no aprendió a andar en bicicleta y quizá el niño no tuvo bicicleta, quizá nadie le enseñó y todo lo que venimos viendo, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por escuchar la clase. Que tengan un feliz 1 de mayo. Y bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Tá? Bueno, que pasen muy bien. Gracias.